Bueno, seguimos entonces. Habíamos contado un poquito, anticipado un poquito a la Revolución Rusa como principal hecho, digamos, heredero del contexto de la Primera Guerra Mundial, y habíamos expresado también la dificultad de los otros países para refundar una Europa burguesa que parecía en camino de progreso y que fue interrumpido durante la Primera Guerra Mundial. Una población mucho más disconforme, urgencias mucho más sustantivas, una economía mucho más desestabilizada, una Europa que se empequeñece no solo por la destrucción material, sino porque pierde centralidad en el mundo. El futuro centro, aunque Londres sigue conservando su poder, digamos, de articulación financiera, en la principal economía del mundo a partir del fin de la Primera Guerra Mundial, perdón, es los Estados Unidos y lo va a seguir siendo. Probablemente esté dejando de serlo en estos días, eh, casi seguramente, pero eso es historia abierta todavía. Eh, el siglo de la Pax Británica es sustituido por el siglo de la Pax Americana. En ninguno de los lugares es paz, es dominio, es hegemonía, es centralidad. La Europa que sigue la Primera Guerra Mundial es una Europa pobre. El Estados Unidos que sigue la Primera Guerra Mundial es un Estados Unidos rico. En este contexto estábamos definiendo los cánones de una periodización que, aunque tiene estos ingredientes de connotación económico y social, que no los vamos a abandonar nunca, tiene una explicación, una posibilidad de orden que está traducida en los índices de los libros y en el programa, que es de carácter político, que se organiza en guerra, periodo de entreguerras, Segunda Guerra Mundial y periodo de posguerra. Esto no es así porque nos gusten las guerras, sino por el impacto que tienen las guerras sobre las otras cosas, sobre la economía, sobre la sociedad, sobre la vida cotidiana de los individuos, sobre el progreso tecnológico. La guerra, que es un epifenómeno de la política, se autonomiza y parece organizar el mundo. El siglo de las guerras mundiales, el siglo XX. Bien, en este periodo de entreguerras en el que se heredan tantas dificultades, que son innumerables y no voy a utilizar esta instancia de comunicación para, para hacerlo, en este periodo hay muchas novedades de tipo cultural, de tipo político, ¿no? Yo voy a rescatar dos aquí rápidamente. Una de tipo político, la emergencia de regímenes de nuevo tipo, los regímenes fascistas y de algunos regímenes autoritarios que no merecieron el título de fascista por consideraciones que van a encontrar explicadas en la bibliografía, pero que también algunos autores los ubican dentro del marco de una derecha que tiene un programa para resolver las contradicciones sociales, culturales, nacionales de la Primera Guerra Mundial. Mussolini asume el poder y es una sorpresa para mucha gente. Mussolini tiene un origen socialista y asume el poder y constituye un régimen, digamos, autoritario, crecientemente autoritario, aunque accede al poder por la vía legal, por la vía electoral, o por lo menos no rompe, pese a que existió la marcha sobre Roma, no rompe claramente con los marcos del Estado burgués, como si había roto Lenin cuando clausuró la Asamblea Constituyente, ¿no? Para ponerlo en otros términos, ¿no? Que lo dije en el video anterior. Y luego, para 1933, asume el poder Hitler, con lo cual el fascismo ya no es una irregularidad italiana, basado en el hecho de que los italianos son tan raros como los argentinos, sino que parece un problema universal. Parece un problema universal, o una solución universal, como pensó mucha gente en ese momento. Fueron movimientos sobre los cuales existió un punto de atención de parte de las élites, de los sectores más o menos informados y de los curiosos por las alternativas del devenir. Existían dos alternativas a la democracia liberal, dos alternativas al capitalismo burgués. Una era el bolchevismo, por el cual me he comunicado previamente en el video anterior, en construcción durante el siglo XX y en construcción, digamos, dramática durante estos primeros años de la posguerra, porque la revolución tuvo que sobrevivir.
tuvo que tratar de articularse en una, digamos, posibilidad concreta de sobrevivencia estatal. Bueno, mientras en Rusia pasaba esto, en Occidente había esta otra novedad que era el fascismo, y que ustedes van a estudiar y seguramente les vamos a destinar una clase o algún video en particular sobre esto también. Acá estamos articulando el programa, que es una cosa distinta. La otra gran novedad que hay en el periodo de entreguerras es la crisis de 1930. La crisis del 29, el crack de la bolsa de 1929 y su prolongación en una depresión económica. De manera que parecía que lo que estaba en crisis en ese momento era el capitalismo. Y lo que estaba afirmándose, aunque sea por una vía autoritaria, era el socialismo. Nadie sabía muy bien lo que pasaba en Rusia, pero sí se sabía lo que pasaba en Occidente. Y en Occidente era todo un desastre, porque un periodo de prosperidad absoluta, que fueron los años 20, fue sucedido por un periodo de bajas en la bolsa, con desempleo, quiebras de bancos, suicidios, baja continua en el precio de las acciones, deterioro en el nivel de actividad económica, pobreza, etc. Se tardó mucho en salir de eso. Hubo programas de reconversión estatal en Estados Unidos y en otras partes, pero fundamentalmente se termina de salir cuando ya el mundo se está preparando para ¿qué? Para una segunda guerra mundial. Solo en ese momento se incrementa la demanda en una medida tal, porque todos se están preparando para gastar más plata para ir a la guerra, con lo cual tiene un efecto inflacionario muy significativo sobre precios que estaban deprimidos y por lo tanto el nivel de prosperidad se recupera, el nivel de empleo sobre todo se recupera para este momento previo a la guerra. Como ustedes se darán cuenta, la guerra sigue condicionando los senderos del siglo XX. Bien, yo voy a parar acá y les voy a seguir hablando un poquito más en los próximos dos videos.